Hola a todos, somos el equipo correspondiente al tema de teoremas fundamentales del cálculo, conformado por su servidor Kevin Yacir Fuentes García y por mi compañera Elizabeth García Buizo. Primer teorema fundamental del cálculo. A lo largo del curso, hemos visto el cálculo diferencial representado por el problema de la tangente a una curva, mientras que el cálculo integral lo hemos visto con el problema de calcular el área bajo una curva. Parece ser a simple vista que estos dos problemas no tienen nada que ver, pero no es así, realmente tienen mucha relación, y será mediante el primer teorema fundamental del cálculo que lograremos unificarlos. El profesor de Newton en Cambridge, Isaac Barrow, fue quien descubrió que en realidad estos dos problemas están íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta de que la derivación y la integración son operaciones inversas. La definición del primer teorema fundamental del cálculo es la siguiente. Sea f continua en un intervalo abierto I que contiene a, entonces para todo x en ese intervalo, la derivada respecto a x de la integral definida desde a hasta x, siendo a una constante y x una variable, de la función f de t diferencial de t, va a ser igual a la función de f de x. De esta forma podemos darnos cuenta de que esto lo que nos termina dando es la f, la función f, evaluada en x, que es el límite superior de la integral que tenemos aquí dentro. Para poder continuar con la demostración del primer teorema fundamental del cálculo, es importante hacer referencia a la integral definida como una función de x. Esto así, tomando en cuenta que nuestra a sea una constante y nuestra x una variable, la cual vendrá dada por la entrada que tenga nuestra función. Es así que nuestra f de x mayúscula va a ser igual a la integral de f de t evaluada en un intervalo que empieza con una constante a y que termina en una variable x, variable la cual ya hemos dicho que depende o que es la que entra en nuestra función. Bueno, siguiendo con la demostración tenemos que empezar definiendo a la f mayúscula de x como la integral que va desde a hasta x de f de t. Así pues, le podemos aplicar a esta función una derivada, con el límite respectivo de una derivada que es este de acá, donde delta de x tiende a 0 de f mayúscula de x más delta x menos f de x todo sobre delta de x, lo cual va a ser igual a nuestra f' mayúscula de x. Ahora sí, tenemos que aplicar en esta parte una propiedad para seguir a esta. Va a seguir al siguiente paso. Primero, pues lo que se hace en esta parte, para pasar de acá a acá, lo que tenemos que hacer es poner este delta x como una fracción y pues multiplicarlo por f, por lo que es nuestras funciones evaluadas en lo que nos indica el límite o la definición de derivada. Lo cual va a hacer que nuestros límites inferiores y superiores sean este con este y este con este, correspondientes. Así pues, para el siguiente paso, tenemos que aplicar una propiedad de las integrales definidas, que es la de cambiar el signo de nuestra integral. Como esta está restando, como tal lo indica el límite, para poder llegar a la conclusión que queremos, tenemos que cambiar el signo. Y para cambiar el signo, pues se invierten los dos límites, la derivada que tenemos acá. Así que si teníamos aquí un menos integral desde a hasta x, aquí va a ser un más integral de x hasta de f de t. Ahora sí, podemos aquí en esta parte, podemos aplicar el teorema que les voy a mostrar, que es la propiedad aditiva de intervalos, en el que pues lo importante es reconocer que el límite superior de esta es igual al límite inferior de esta. Así pues,
podemos podemos unir estas dos integrales en una sola, que es así, los juntamos pues. Así pues, tenemos que aplicar otro teorema, que es el valor medio. Dice que existe un número c en un intervalo x, x más delta x, tal que la integral es la expresión, en la expresión anterior es igual a f de c por delta x, tal como está aquí. Es el teorema del valor medio para integrales. Hecho esto, pues sustituimos en el límite que teníamos acá la integral por f de c multiplicada por delta x. Así pues, al tener un delta x multiplicando y dividiendo, pues se cancela y nos va a quedar solamente la f de c, la cual pues si evaluamos va a corresponder a la f de x, que era lo que queríamos obtener. Derivamos la integral y obtuvimos f de x, y es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver este ejemplo, que es plenamente la aplicación del primer teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si derivamos respecto a x una integral que es función de x, pues vamos a tener lo que tiene dentro de la integral, o sea, raíz de t cuadrada más 1 de t, pero cambiando a la t por la x, que es lo que nos indica el teorema fundamental del cálculo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 2, que nos pide encontrar la derivada de f mayúscula de x, que es igual a la integral que va desde pi entre 2 hasta x cúbica de coseno t de t. Esto, bueno, tenemos que tomar a nuestra integral como una función, porque ya así nos pide nuestro teorema fundamental del cálculo. Nuestra f' mayúscula de x, vamos a tener que aplicarle la regla de la cadena, porque nuestro límite superior no es no es x, o sea, no es el mismo que tenemos como parámetro en nuestra f de x. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena para poder integrarla. Así pues, nuestra derivada de la integral respecto a u, siendo u igual a x cúbica, por la derivada de u respecto a x, vería así. Después, como tenemos aquí nuestra f mayúscula de x, pues la vamos a sustituir como la hemos definido, como una integral. Y ahí sí, como nuestra x cúbica, bueno, la vamos a tener que llamar u para poder integrarla. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a u. Y después, esto que tenemos acá lo multiplicamos por la derivada de u sobre dx. En esta parte sí se aplica tal cual el primer teorema fundamental del cálculo, porque ya tenemos una derivada respecto a una variable de una integral que tiene como límite superior a esa variable, que es u, y multiplicada por la derivada de u sobre dx. Aquí aplicamos en esta parte aplicamos el primer teorema fundamental del cálculo. En la otra, en la de que toca multiplicar por du sobre dx, pues es una derivación. Y ya como hemos dicho, lo que tenemos adentro de la integral, o sea, coseno de t, va a ser, como son operaciones inversas, se rompe eso, pero tenemos que poner a coseno como función de u. Aquí lo tenemos, que es coseno de u por la derivada de u sobre dx, que es 3x cuadrada, porque la derivada de x cúbica es 3x cuadrada.
Así como ya habíamos definido a u, o habíamos sustituido u por x cúbica, la regresamos para tener coseno de x cúbica por 3x cuadrada, que va a ser nuestra derivada de f mayúscula de x. Y el ejercicio que queda para esta clase es este. Encontrar f mayúscula prima de x de f de x igual a la integral que va desde menos 2 hasta x de t cuadrada menos 2t dt. Ahora seguiremos con el segundo teorema fundamental del cálculo. Podemos calcular integrales a partir de la definición como límite de las sumas de Riemann. Pero ese procedimiento a veces es largo y difícil. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo presenta un método mucho más simple para evaluar integrales. Ahora su definición. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y f es una antiderivada de f en el intervalo AB, entonces tenemos que la integral de b que tiende a es una f de x derivada de f de b menos f de a. Su explicación. La parte 2 del teorema fundamental establece que si conoces una antiderivada de f, entonces podemos evaluar b que tiende a f de x de derivada, simplemente calculando la diferencia de los valores de f en los extremos del intervalo a y b. Bien, ahora haremos la demostración. La clave de la demostración consiste en describir la diferencia de fb menos fa en una forma conveniente, sea delta la siguiente partición de a, b. Mediante la resta y suma de términos analógicos se obtiene fb menos fa igual a fxn menos fxn menos 1 más xn menos 1, así sucesivamente. Dicho en otras palabras, se hace una sumatoria de fx1 y menos fxy menos 1. De acuerdo con el teorema del valor medio, se sabe que existe un número ci en el iésimo intervalo, que queda fci igual a fxy menos fxy menos 1 entre xy menos xy menos 1. Como f derivada ci es igual a fci, puede dejarse que delta x1 es igual a x1 menos x1 menos 1 y obtenerse fb menos fa, que es igual a sumatoria de fci delta xi. Esta importante ecuación indica que al aplicar el teorema del valor medio, siempre es posible encontrar una colección de ci, tal que la constante fb menos fa es una suma de raíz de f en a y b, tomando el límite cuando delta tiende a 0, produce fb menos fa igual a de integral de b que tiende a f de x derivada. Bien, ahora un teorema que estamos hablando y como tal lo hemos definido es el teorema del valor medio, que este consiste en si f es continua en el intervalo cerrado a y b y derivable en el intervalo abierto a b, entonces existe un número en c en ab, tal que f derivada c igual a fb menos fa sobre f menos a. Bien, estrategias para utilizar el teorema. 1. Suponiendo que se conozca una antiderivada o primitiva f, se dispone de una forma de calcular una integral definida sin tener que utilizar el límite de la suma. 2. Cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo, la siguiente notación resulta conveniente. Integral de b que tiende a f de x derivada es igual a f de x evaluada igual a f de menos fa. 3. No es necesario incluir una constante de integración c en la antiderivada, ya que integral BA fx derivada igual a fx más c evaluada igual a fb más c menos fa más c igual a fb menos fa. Bien, ahora nuestro primer ejemplo. Evaluar la siguiente integral, donde pi sobre 4 tiende a 0, es igual a secante al cuadrado. Solución. Nuestra
fórmula de integración dice que secante al cuadrado es igual a tangente. Bien, aquí tenemos tangente de pi sobre 4 menos tangente de 0. Esto nos da igual a 1 menos 0. Esto es igual a 1. Bien, nuestro segundo ejemplo. Calcular la integral de 2 que tiene a 0, 2x menos 1. De ahí surge 2x menos 1 igual a menos 2x menos 1, que es igual a x menor que un medio. Nuestra segunda entrada es 2x menos 1, que es igual a x mayor o igual que un medio. De ahí proseguimos a nuestra integral que es 1 que tiende a 0, que es igual a 2x menos 1, igual a un medio. Esto es igual a menos x al cuadrado más x, evaluado en 0, que tiene a un medio, más x al cuadrado menos x, evaluado en un medio que tiene a 2, igual a menos un cuarto más un medio, menos 0 más 0, más 2 menos 4, menos un cuarto menos un medio. Bien, en la siguiente gráfica tenemos que en estos dos casos, cuando y tiende a menos x menos 1 y y tiende a x menos 1, nuestras dos áreas, y esta es nuestra integral, y igual a 2x menos 1. Bien, ahora el ejercicio. ¿De qué se trata? Pues bastará un manuscrito de Confucio. Posteriormente, estos son los ejercicios de tarea. Estos son los del primer teorema y estos los del segundo teorema. Muy privada. ¿Cómo funciona esta invitación? Vaya cosa se mueve. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias por su atención. Y estratos sociales, mi querido.